Para empezar, yo no soy especialista ni en estudios de opinión ni en calidad democrática. Soy, si puedo decirlo así, especialista en populismo, ¿no? Se da la situación de que yo estudio populismo hace muchos años y ahora el populismo es un gran tema y hay como un súbito interés. Entonces, y creo que sí tenemos los que estudiamos el populismo algo que aportar en este momento, entendiendo justamente y como punto de partida que el populismo no es el opuesto a la democracia, sino que el populismo es un subproducto de la democracia. Es decir, de alguna manera existe populismo o se crea la posibilidad de esta aparición de movimientos populistas por la propia creencia democrática en la soberanía popular, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Y me parece interesante, retomando un poco lo que decía Federico, es pensar al populismo como un mecanismo de acción colectiva. No tanto como un régimen o como una patología, sino como una manera, ciertamente problemática, pero manera al fin, en que ciertos sectores encuentran una manera de hacer avanzar sus intereses, ¿no? Me parece que es más interesante pensarlo así, e inclusive, teniendo en cuenta, si uno es crítico de los movimientos o gobiernos populistas, ofrece mejores pistas para pensar estrategias frente a los movimientos populistas. Y también realmente quiero rescatar lo que se escuchó antes de que la desigualdad en sí no produce conflicto sin acción colectiva, ¿no? Y me parece que el populismo nos ofrece una muy buena entrada para entender la manera en las cuales la desigualdad y ciertas sensaciones de injusticia se traducen, vuelvo a repetir, tal vez de manera problemática, pero en intentos de cambiar un estado de cosas, en intentos políticos, quiero verdaderamente enfatizar esto, de cambiar un estado de cosas. Todo lo que dijo Federico me ahorra, en realidad, mi introducción, que tenía que ver con la necesidad que yo creo que tenemos desde la ciencia política de pensar las amenazas a las democracias en el momento actual, dejando ir, por decirlo de esta manera, o dejando en el pasado el paradigma unificador que teníamos, que era el de las transiciones a la democracia de la década del 80, ¿no? Es decir, verdaderamente lo que vemos ahora es que, como se dijo antes, es muy poco probable que veamos quiebres a la democracia de viejo cuño, es decir, golpes de Estado llevados adelante por personas con uniforme militar entrando a casas de gobierno en tanques, ¿no? Y realmente tenemos que amplificar, creo yo, la visión a lo que son las nuevas amenazas de la democracia que se dan verdaderamente de otras maneras. Lo que vemos ahora es que más bien lo que encontramos como amenazas democráticas son, por un lado, rupturas que son rupturas del orden democrático, pero que son incompletas o híbridas, ¿no? Como vimos en el caso del impeachment de Dilma Rousseff, pero también podemos pensar en el impeachment a Fernando Lugo, crisis presidenciales de todo tipo. ¿Esos qué son? ¿Son mecanismos legítimos o expresan rupturas del orden democrático? Y realmente no tenemos buenas, creo yo, herramientas conceptuales hoy para hacer este tipo de juicios. Luego, como vemos, la otra cuestión que aparece como muy problemática es la larga vida de los populismos. El populismo que se resiste a morir, ¿no? Que todo el tiempo estamos pensando, bueno, ya nos institucionalizamos, ya avanzamos, no vamos a tener más este tipo de movimientos, y nos aparece, como nos aparecía un Perón, nos aparece un Chávez, o nos aparece un Evo Morales, o nos aparece un Bolsonaro, ¿no? Entonces, y la tercera cuestión que estamos viendo, que me parece interesante de este momento, que voy a hablar después, es la desafectación democrática de las élites, ¿no? Me parece muy interesante lo que se dijo recién, que los quiebres democráticos en América Latina están o han estado asociados con, no tanto con insurrecciones de la base popular, sino con momentos en los cuales élites políticos, económicos, culturales deciden avanzar en soluciones no democráticas. Y segundo, los problemas sustantivos que también mencionó Harry, la inseguridad, la violencia. Y para meterme con mi tema específico, que es el del populismo, en los últimos años hemos visto
en todo el mundo, pero sobre todo en la región, dos olas de renacer populista. La primera fue la que a veces se llama la ola rosada, de populismos de izquierda. Perdón, me equivoqué con la fecha de llegada de Hugo Chávez al poder, entre 1998 y yo dato el comienzo del fin en el año 2012 con el impeachment a Fernando Lugo en Paraguay, en donde empieza a ceder, y una posible, o todavía no sabemos porque no tenemos muchos casos, ola de populismo de derecha en la región con el triunfo de Jair Bolsonaro a las elecciones presidenciales en Brasil. Varias de las cosas, aprovecho y me echo publicidad, de las que voy a decir, están en un libro que salió muy recientemente, hace menos de 3 semanas, en donde hago una serie de estudios comparativos entre populismos latinoamericanos y populismos europeos, pero para darles una breve definición de a qué me refiero yo con populismo, me interesa decir que un movimiento populista tiene básicamente 3 características. Un o una líder personalista que ocupa una posición central, un público movilizado, es decir, un público que hace cosas más allá de votar, ya sea movilizarse en las calles, actuar o movilizarse en un nuevo partido, actuar en redes sociales, se expresa de alguna manera en la esfera pública, y un discurso antagonista basado en la narración de un daño. Después lo voy a explicar mejor, pero es básicamente un discurso que explica la realidad social, los problemas que hay en una sociedad, con un tono moralista que tiene que ver con encontrar culpas. ¿Quién es el culpable de que vos estés mal? ¿No? ¿Y qué hay que hacer? Movilizarse para vencer a ese culpable. Y también, como digo, esta definición me sirve a mí para intentar comprender populismos de izquierda y populismos de derecha con cierta base común, teniendo en cuenta que no son los mismos. Lo que vemos en Latinoamérica es que los populismos de izquierda básicamente movilizan e incluyen a sectores subalternos de la sociedad. Y el daño, el villano que cometió ese daño son ciertos sectores de las élites socioeconómicas. Los populismos de derecha expresan, o lo que encontramos hoy en todo el mundo es que son apoyados también por sectores de la élite socioeconómica. Y otra cosa muy interesante que vemos hoy es que hay un efecto imitación del centro a la periferia con los populismos de derecha. Es decir, es al revés que lo que pensábamos antes, que el populismo era un fenómeno de la periferia, de los países periféricos del mundo. Hoy vemos a Trump, a Marine Le Pen, y vemos líderes en Latinoamérica que intentan de alguna manera también imitar esos fenómenos. Bueno, ahora en lo que a mí me compete, ¿qué podemos, si la pregunta fuera cómo podemos pensar, no nos gusta el populismo, queremos intentar evitarlo o intentar, como decía Harry, tener como una rápida capacidad de detección de cuando aparecen estos discursos, o más que cuando aparecen porque siempre están presentes. El discurso populista es una posibilidad en toda democracia. Lo que es interesante es en qué momento se vuelven exitosos, en qué momento pasan a ser una opción preferida por segmentos tal vez mayoritarios de la sociedad. Bueno, la primera cosa que hay que hacer, mirando los casos de Latinoamérica, es no tener grandes crisis económicas. Esto parece, pero si a mí me contrataran como consultora, yo diría, un presidente o presidenta, yo le diría, estabilice la economía, señor. ¿Por qué? O señora. Porque es bastante claro en el caso, digo la segunda cosa que no hay que tener es una crisis del sistema de partidos, ¿no? Es decir, hay una correlación casi perfecta entre los países que tuvieron simultáneamente una gran implosión económica y social y una implosión del sistema de partidos y la aparición de liderazgos populistas efectivos. Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina, parcial. Después hay otros casos que uno se tiene que preguntar a dónde ponerlo. Por ejemplo, el caso de Brasil, es cierto, no tuvo una
crisis económica abierta, aunque sí tuvo muchos años de deterioro de índices económicos, que ya empezaron con Dilma, ¿no? Me parece que esto también hay que decirlo. Pero sí tuvo una crisis muy fuerte del sistema de partidos expresado justamente en el impeachment a Dilma. Y otro caso que me resultaría interesante pensar es el caso de México. También pueden ser estas crisis sistémicas que no sean económicas, o el caso de Colombia, sino, por ejemplo, asociadas con temas como crisis súbitas de inseguridad. Y hay que decir que los dos países que no tuvieron liderazgos populistas, que son Uruguay y Chile, no tuvieron ninguna de las dos cosas. No tuvieron ni crisis económica ni crisis del sistema de los partidos. Entonces, me parece que acá hay una punta para pensar, sabiendo que obviamente estas cosas no se digitan, uno no puede mágicamente determinar que no vas a tener una crisis económica. Segundo, me parece que el problema de todo esto es darse cuenta de que vivimos en una época de lo que algunos estudiosos del populismo llaman malestar social, social malaise, ¿no? Es decir, hay muchos sectores sociales que tienen una sensación tal vez difusa de que las cosas no funcionan, de que lo económico, las capacidades del Estado, su propia vida, no están en donde ellos querrían que estén. Y me interesaba mostrar cuáles son los países en donde es mayor este malestar social. Todos los cuadros que voy a mostrar ahora son del último informe del Latinobarómetro, ¿no? Venezuela, Brasil, Argentina, El Salvador, Nicaragua, México, Honduras. Lo segundo, con lo que yo decía, que lo más importante que podemos hacer si no nos gusta el populismo es evitar situaciones de crisis económica. Esto se vuelve preocupante si lo contrastamos con esta cifra, en donde vemos que la satisfacción con la economía en la región está bajando sostenidamente, ¿no? Lo cual, por lo menos a priori, teniendo en cuenta que esto obviamente no es una correlación mecánica, parecería indicar que hay espacio o va a haber espacio para la aparición de este tipo de movimientos. Otro tema interesante, pensar esto en contextos en donde se suman, como dije recién, a la sensación de insatisfacción económica, social y cultural, además, procesos de pérdida de confianza en los gobiernos. Realmente, esto para mí ofrece, no quiero preocuparlos, pero ofrece una cierta, nos pinta una pintura de que, si me lo preguntan a mí, es poco probable que veamos la desaparición de los populismos latinoamericanos en el corto plazo, ¿no? Dada estas condiciones. Otra cosa interesante que para mí es clave, que es esta cuestión que en este informe de Latinobarómetro aparece el dato de que las clases más comprometidas con el sistema democrático es la clase media, y aparece un problema que es la desafección democrática para mí de las élites, ¿no? Esta es una cuestión muy interesante porque gran parte de la literatura sobre el populismo asume que el populismo es un problema, por decirlo así, o una patología de las clases populares. Es decir, de las clases pobres, lo voy a decir más, que quienes se sienten o quienes más probablemente son masas disponibles, diría Gino Germani, para ser movilizados bajo un liderazgo populista son los pobres. Sin embargo, lo que estamos viendo con los populismos de derecha hoy en el mundo es que tienen muchos votantes entre las clases más ricas. Esto lo vemos en Trump, lo vimos en Brexit, lo vimos en Bolsonaro, ¿no? Entonces tenemos que repensar, creo yo, y esto es un problema muy grave porque si la teoría democrática, que como sabemos después de la década del 80, de Przeworski, de Diamond, etcétera, requiere del compromiso democrático de las élites para avanzar, en los momentos en que esas élites se pierden afecto, por decir así, por el proyecto democrático, han sido momentos de retroceso democrático, no de avance. Entonces, hoy vemos lo que podríamos denominar ciertos bolsones, y Janina también se refirió a esto de alguna manera, de aparición de un fenómeno que algunos llaman autoritarismo social,
¿no? Es decir, sectores, y quiero ser muy clara acá, que tienen un compromiso con ideas, un compromiso explícito con ideas autoritarias. Es decir, el autoritarismo no es un problema de default. No es que la democracia funcione mal y por default se filtran prácticas autoritarias, sino que hay sectores que, como sucedió en la década del 30 y como sucedió en la década del 70, son capaces de afirmar claramente que la democracia no sirve. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, ¿sí? Y pinta una pintura preocupante, ¿no? Tenemos desafección democrática de las élites, que se expresa, por ejemplo, culturalmente en los medios de comunicación más importantes. Es muy importante, por ejemplo, revisar el rol de ciertos canales de televisión en Estados Unidos o de ciertos medios en Gran Bretaña durante Brexit. Más incertidumbre social, más acción de nuevas tecnologías de la información como las redes sociales, ciertos nodos culturales como discurso antimigrante, antiminorías religiosas, encontramos discursos muy fuertes contra el Islam y antisemitas, por ejemplo. Y una cosa muy interesante para mí es que aparece muy divisivamente el uso de la denuncia contra el feminismo, que era un tema que no veíamos hace unas décadas. Ahora, esto es una condición de posibilidad, ¿no? El discurso populista, ¿qué hace? El discurso populista se posiciona frente a estas problemáticas y ofrece una explicación. Por eso mi libro, el subtítulo dice Explicaciones del Mundo. Una explicación que explica, valga la redundancia, los males, por decirlo así, en función del daño, como dice un gran politólogo mexicano, Julio Aybar. Más o menos es, vos te estás sintiendo mal, tu economía va mal o te sentís amenazado porque hay personas que reclaman derechos en lugares donde antes no estaban, y esto es culpa de alguien, ¿no? Y es importante que me apoyes y nos movilicemos para ganarle a ese sector social que causa el daño. Estas narrativas que nos pueden parecer simplificadas, nos pueden parecer emocionales, nos pueden parecer personalistas, sin embargo son altamente efectivas en momentos de, como vuelvo a repetir, de incertidumbre, de descontento y de desafectación democrática. Creo que esto era todo lo que tenía para decir. Entonces, el desafío me parece, o mi recomendación en este momento, para los sectores que quieren comprender y fortalecer a la democracia en Latinoamérica, por un lado es, con respecto específicamente a los populismos, es por ejemplo, a las oposiciones a estos movimientos, no demonizar al populismo per se. Porque muchas veces lo que sucede es que esa demonización a los movimientos populistas por populistas termina generando mecanismos de retroalimentación en donde se fortalecen estos movimientos. Esto no significa que hay que estar de acuerdo o no criticarlos, pero me parece que lo que estamos viendo es que las críticas son más eficaces y son sustantivas. Es decir, el problema de un gobierno no es que sea populista, sino que, para mí, sino que si mejora la economía, sí o no, si mejora el acceso a derechos, sí o no, si mejora las reglas de la democracia, sí o no. Esto también tiene que ver con una segunda cuestión que me interesaba decir, es que lo que vemos también es que los partidos o movimientos que quieren plantearse como oposiciones a los populismos, la verdad es que yo creo que yo recomendaría, obviamente hacer recomendaciones a los que hacen política es absolutamente presuntuoso, pero construcción política y paciencia estratégica, ¿no? Es decir, no avanzar o intentar no avanzar en procesos de cambios de gobierno por medios legítimos, legales, pero tal vez no legítimos, porque esto genera efectos
paradójicos, ¿no? Y me parece un caso interesante pensar, por ejemplo, el de la Argentina, en donde la oposición al kirchnerismo hizo una apuesta de paciencia estratégica, construcción de un partido, que fue el PRO y luego la Alianza Cambiemos, y finalmente ganar las elecciones. Y la alternancia se dio por medios democráticos, ¿no? Es decir, apostar a la alternancia por medios democráticos. Teniendo en cuenta además que los populismos en general tienen un límite bastante claro a su posición, a su posibilidad de sustentarse en el tiempo, que es que nunca pueden solucionar el problema de la sucesión, ¿no? Es decir, tienen un talón de Aquiles muy fuerte, que es que ningún gobierno populista en Latinoamérica pudo solucionar el problema de la sucesión. Ni Ecuador, ni Bolivia, ni Argentina. Eso por un lado. Y finalmente, bueno, sinceramente me parece que, como decía, me pareció muy, muy esclarecedora la posición de Harry al abrir este seminario, que la idea de construir una tercer punto, la idea de construir una democracia purgada de populismo, o sea, purgada de la posibilidad de que aparezcan este tipo de líderes, desde mi punto de vista es francamente imposible, ¿no? Porque esto es tan antiguo como la democracia misma. Lo cual no significa pensar maneras en las cuales la aparición de este tipo de movimientos o liderazgos se moderen, canalicen institucionalmente, generar partidos opositores que les ganen elecciones. Y luego, y punto final, y con esto termino, la verdad es que el gran desafío, mirando todo esto, es que nosotros tenemos que lograr cómo cuadrar el círculo, que es que para fortalecer la política, parecería ser que lo que se tiene que avanzar es en cuestiones que son extrapolíticas, o digamos, dependiente de la política, pero no estrictamente políticos. ¿Qué hacemos con la desigualdad? ¿Qué hacemos con la fragmentación social? Esto es un tema súper importante porque el populismo es una manera de crear una identidad a partir de una fragmentación que es cada vez más radical en nuestras sociedades. Fragmentación identitaria, ¿no? Entre clase, etnia, género, diversidad sexual. Entonces, lo que hay que pensar es de qué manera se relaciona la política, el subsistema político con los subsistemas que están fuera de ellas, con el mundo del trabajo, con el mundo de las identidades, con el mundo de lo social, con el mundo de lo urbano, y de qué manera se pueden, yo diría entonces, el desafío no es plantearse cómo elimino el populismo, sino en todo caso, cómo genero identidades, formas de movilización, formas de representación que sirvan para dar mayores alternativas, mayores pluralismos y generar, no simplificar el campo de lo político, sino al contrario, complejizarlo y volverlo más plural. Muchas gracias.